La diabetes mellitus, una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Año tras año la comunidad científica sigue trabajando para buscar una solución. Sin embargo, todo parece estancarse en la parte sintomática. Esta es una enfermedad muy compleja y de avance progresivo. Debemos estar atentos para prevenirla y controlarla. Es por eso que el día de hoy hablaremos de la diabetes mellitus y haremos hincapié en los síntomas y la parte diagnóstica. Entonces, ¿qué es la diabetes mellitus? Esto viene desde la era antigua, En el siglo I, los griegos la consideraron como una enfermedad que producía el paso de algo. En este caso se refería al exceso de orina, pero no sabían cuál era la causa. Luego, en el siglo XVII, al doctor Thomas Willis se le ocurrió probar la orina de un diabético y surge la expresión diabetes mellitus. Entendía a un exceso de orina con sabor a miel, pero aún así no sabían que la causa era el exceso de glucosa. Actualmente se define a la diabetes mellitus como un grupo de enfermedades metabólicas que da como resultado exceso de glucosa en la sangre. Seguro han escuchado el término diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? Bien, entonces existen ciertas clasificaciones, ¿no? ¿Cuáles son las clasificaciones de la diabetes? La guía de la Sociedad Americana de Diabetes nos la responde y nos da 4 clasificaciones en este año 2019 que se viene. La primera, diabetes mellitus tipo 1. La causa de la diabetes mellitus tipo 1 es la destrucción de las células beta del páncreas. Estas células producen insulina y como están destruidas o se están destruyendo, ya no hay producción de insulina. Al no haber insulina, la glucosa ya no entra en el músculo, hígado, cerebro, etc. Por lo tanto, la glucosa se está acumulando en la sangre y ya no aporta energía a nuestros órganos. En la segunda clasificación tenemos a la diabetes mellitus tipo 2. Aquí ocurre pérdida progresiva de la secreción de insulina generalmente y está acompañada de resistencia a la insulina. En términos coloquiales, la resistencia significa que la insulina es defectuosa, o sea, una insulina que no puede lograr que la glucosa entre al cuerpo. Esto se debe a que la persona no se cuida. Es una persona obesa, come muchos carbohidratos, fuma, no hace ejercicio, tiene antecedentes familiares de diabetes. Entonces, esos factores hacen que el páncreas trabaje más, llegando a alterar la propia insulina. La tercera clasificación tenemos diabetes mellitus gestacional. Esta diabetes se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Por eso es importante acudir al médico para los controles. La cuarta clasificación es la diabetes por otras causas, como fibrosis quística, pancreatitis, diabetes inducida por medicamentos. Como pueden ver, ha cambiado bastante. Antiguamente solo decíamos dos, diabetes tipo 1 y tipo 2, pero ahora la guía está que pone 4, ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes mellitus? Existen 4 signos cardinales y son los siguientes. Aumento de la sed, conocido como polidipsia. Constante necesidad de orinar, poliuria. Hambre extrema, polifagia. Y pérdida inusual del peso. Estas 4 P's se conocen como los signos cardinales de la diabetes mellitus. A esto se le puede sumar otros síntomas como visión borrosa, fatiga e irritabilidad extrema. Por otro lado, no debemos olvidar que en la diabetes mellitus tipo 1, estos síntomas se dan más rápido y se dan jóvenes, mientras que la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente y lo vemos en adultos pasados los 50 años aproximadamente, aunque no siempre, eso es un dato relativo. La siguiente pregunta es, ¿cómo diagnosticar la diabetes mellitus? Para ello hay que acudir a un laboratorio y existen 4 parámetros para decir que una persona es diabética. La primera es la glucosa en ayunas. Voy, me sacan un poquito de sangrecita y me dan como resultado glucosa mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Hasta ahí técnicamente yo soy diabético, porque lo normal sería que yo tenga menos de 100. La otra prueba es la tolerancia de glucosa. Me hacen beber un líquido con 75 gramos de glucosa y a las 2 horas me dan los resultados. Y si mis valores son mayor o igual a 200, igual, diabético, porque lo normal sería tener menos de 140. La tercera prueba es la hemoglobina glicosilada. Si mis resultados son mayor o igual a 6.5%, diabético, porque lo normal es menos de 5.7. Y por último, la otra forma es que me saquen glucosa al azar a cualquier momento
y tenga valores mayores o iguales a 200, más los 4 síntomas cardinales que ya les había mencionado, las 4 P's. Hay que hacer esta prueba 2 veces también para corroborar ya a 100%. Bien, ¿y qué pasa si no soy diabético, pero mi glucosa tampoco está normal? En ese caso hablaríamos del término prediabetes, que lo volvieron a poner en el año 2018. Para este año 2019, la Sociedad Americana de Diabetes nos trae las siguientes actualizaciones. Ha habido cambios en los medicamentos inyectables para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. También nos habla de que hay que enfocarse más en la enfermedad aterosclerótica, especialmente para evitar el pie diabético en hombres. No es cuestión solo de tomar fármacos, pastillas para bajar la glucosa y dejamos de lado las extremidades. No, también hay que enfocarnos en cómo están esos pies, esas articulaciones, ver la parte nerviosa, la parte arterial. Es muy importante eso de ahí. Hay que hacer hincapié también en la ingesta de agua, nos dice la guía. Otro punto que nos habla es en la nutrición. Esta debe enfocarse más en una nutrición baja en grasas. Aún se sigue investigando un plan nutricional bajo en carbohidratos para comparar su eficacia, pero aún no hay datos completos. Otro punto es un mayor consumo de frutos secos, bayas, yogur, café y té se asocia con un riesgo reducido de diabetes. Por el contrario, las carnes rojas y las bebidas azucaradas se asocian con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. En este año también se habla de las inmunizaciones como recomendaciones. Se recomienda la vacunación anual contra la influenza a todas las personas mayor o igual a 6 meses de edad, especialmente a las personas con diabetes. Se recomienda la vacunación contra la enfermedad neumocócica, incluida la neumonía neumocócica, con la vacuna conjugada neumocócica de 13 valencias. Eso para niños antes de 2 años. Las personas con diabetes de 2 a 64 años de edad también deben recibir la vacuna, la neumocócica 23 valente. Bueno, eso son cuestiones de vacunas, pero les estoy comentando nada más. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de infección por hepatitis B y son más propensas a desarrollar complicaciones a causa de la influenza y la enfermedad neumocócica. El Comité Asesor sobre las Prácticas de Inmunización del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda la vacunación contra la influenza, el neumococo y la hepatitis B específicamente para personas con diabetes. Los pacientes diabéticos que toman metformina por largo tiempo ahora debe estar acompañado de suplemento de vitamina B12 por la polineuropatía asociada que existe también. Por otro lado, se sigue hablando de la importancia del estilo de vida. Esto ha sido un resumen de lo puntual. También les voy a dejar todos estos datos que habla la nueva guía aquí en la descripción para que lo puedan leer si gustan. Bien, pasemos a otro punto. Y es, ¿qué sucede si no me controlo la diabetes? Con el paso de los años, la diabetes puede llevar a otro problema muy serio. Estos problemas se conocen como complicaciones de la diabetes e incluyen los siguientes. Problemas oculares, como dificultad para ver, especialmente por la noche, sensibilidad a la luz y ceguera. Aparecen úlceras e infecciones en la pierna o el pie que de no recibir tratamiento puede llevar a la amputación de la pierna o el pie, y eso yo lo he visto. Los daños a los nervios. Aparece daño a los nervios en el cuerpo causando dolor, hormigueo, pérdida de la sensibilidad. Problemas renales, los cuales pueden llevar a insuficiencia renal y terminar con hemodiálisis. Debilitamiento del sistema inmunitario, lo cual puede llevar a infecciones más frecuentes. Aumento de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Todas estas son las complicaciones que se dan cuando una persona no se controla y con el paso de los años. Con respecto al tratamiento, el tratamiento siempre hay que verlo con un médico, porque la diabetes es una enfermedad donde debe haber un compromiso médico-paciente. Lo ideal es acudir al endocrinólogo. Los fármacos que actualmente se dan van desde metformina, sulfonilurias. El fármaco que más común se da es la metformina, pero en otros países esto puede cambiar y también depende de la persona, porque no todos los fármacos actúan de la misma manera. Lo ideal es acudir a un endocrinólogo para optar por la mejor terapia posible, dado que no todos los pacientes reciben los mismos fármacos, porque el grado de la afección varía de acuerdo a la persona. Lo importante es estar alerta a los síntomas que ya les expliqué y siempre mantener el control de la glucosa. A esto se le suma el controlar la presión y el colesterol también. Gracias.